Lo que pasa con las cumbres diplomáticas es que todos mintieron entre dientes mientras fingían que la sonrisa era genuina. Darius K. había estado haciendo seguridad el tiempo suficiente para reconocer la particular falta de sinceridad que llenaba el gran atrio del salón diplomático de Valoria Prime. Olía a perfume caro tratando de enmascarar algo podrido debajo. Se paró en su puesto designado, el tercer pilar de la entrada oriental, y trató de no parecer tan aburrido como se sentía, mientras los mejores de la humanidad se emborrachaban con extraterrestres que probablemente podrían partirlos por la mitad sin sudar. Los valoranos eran hermosos de esa manera extraña que hacía que su cerebro posterior gritara peligro, mientras que su cerebro anterior sugirió tal vez invitarlos a tomar una copa. Se mueven entre la multitud con gracia fluida, su piel varía desde el azul profundo del océano hasta el tono pálido del cielo invernal. Y esas orejas largas y elegantemente puntiagudas que se elevaban de sus cabezas como arquitectura viva, captaban cada susurro, cada sonido. La evolución en un mundo con depredadores que cazaban a simple vista, aparentemente había decidido que parecer algo sacado de la mitología de la antigua Tierra era una ventaja de supervivencia. El implante traductor de Darius zumbó suavemente contra su cráneo, convirtiendo Valoran al inglés con un retraso de medio segundo que hizo que las conversaciones parecieran ver una película mal doblada. El embajador Chen estaba matando lo que el implante de Darius le aseguraba que era un saludo tradicional, completo con gestos con las manos que probablemente significaban algo profundo en la cultura Valoran, pero parecía que estaba tratando de dirigir el tráfico invisible. El diplomático de Valoran que recibió este entusiasmo mantuvo una expresión de atención cortés que merecía algún tipo de premio. Darius llamó la atención de su compañero oficial de seguridad Rodríguez al otro lado del atrio. Hizo un gesto sutil que se tradujo aproximadamente en dispararme ahora en el lenguaje universal de los profesionales de la Junta en todas partes. Entonces la princesa Ailén entró en la cámara y todos dejaron de fingir que no estaban mirando. Llevaba algo que podría haber sido una armadura ceremonial o ropa formal. Con Valorans, era difícil saberlo, ya que todo parecía diseñado para verse elegante y capaz de detener un rayo de plasma. Su piel era del color del agua profunda bajo la luz de la luna. Su cabello dorado trenzado en patrones complejos que probablemente tomaron horas y comunicaron su rango a cualquiera que supiera leerlos. Las largas orejas que la marcaban como Valoran captaron la luz que entraba por las enormes ventanas de cristal. 3 soles afuera pintando todo en tonos ámbar y rosa. Ella era deslumbrante en la forma en que las supernovas eran deslumbrantes, hermosas y absolutamente imposibles de ser abordadas por nada que quisiera continuar existiendo. Darius tenía exactamente cero interés en la realeza. Había crecido junto a la estación, donde lo más parecido a la nobleza era quien controlaba los horarios de reciclaje del aire, y su trabajo era pararse aquí, parecer alerta y asegurarse de que nadie decidiera convertir esta cumbre histórica en un incidente histórico. Simple, profesional, aburrida exactamente como prefería que fueran sus turnos, pero no podía dejar de mirarla. No por la belleza, aunque ciertamente eso distraía, sino porque algo andaba mal. Sus guardias estaban colocados incorrectamente, manteniendo un perímetro que parecía impresionante, pero dejaba huecos que hacían temblar los instintos profesionales de Darius. La forma en que ciertos cortesanos rastreaban sus movimientos por la habitación, la forma en que las conversaciones se detenían y reanudaban a su paso, la sutil tensión en sus hombros que sugería a alguien que sabía que estaba siendo observado por ojos hostiles. La voz de Rodríguez crujió a través de su auricular. Caín, ¿ves lo que estoy viendo? Las posiciones de guardia. Sí, descuidado o intencional. Eso es lo que me pregunto. La princesa atravesó el baile diplomático con práctica facilidad, saludando a los embajadores y riéndose de lo que pareciera una charla trivial apropiada. Cuando sus mundos estaban negociando su primer tratado formal, Darius hizo un lento escaneo de la multitud, catalogando rostros, posiciones, líneas de visión. La mayor parte de la asamblea era exactamente lo que parecía ser, diplomáticos aburridos, cortesanos ambiciosos y varios perchas que habían estado discutiendo invitaciones a la historia en ciernes. Pero allí, cerca de la colonia occidental, una figura vestida permanecía con una quietud que se sentía mal. Los valoranos eran graciosos, pero este estaba congelado, enrollado,
irradiando el tipo de tensión enfocada que Darius asociaba con personas que estaban a punto de hacer algo catastróficamente estúpido. Él está tranquilo. Rodríguez, figura vestida de la colonia occidental. ¿Estás recibiendo malas vibraciones? Ejecutando reconocimiento facial ahora. La base de datos está siendo extraña. La mitad de estos valores parecen idénticos al escaneo. La figura vestida se movió. Más tarde, Darius intentaría desglosar la secuencia de eventos en algo lógico. Entrenamiento, instinto, memoria muscular, todas las explicaciones cómodas de por qué abandonó su puesto y corrió por el piso pulido que probablemente costaron más que su salario anual. Pero en ese momento, no había pensamiento, solo la pura claridad de la acción. La mano de la figura emergió de la túnica agarrando algo que captó mal la luz. Una cuchilla que parecía atravesar el aire mismo. Metal con bordes cuánticos que podría atravesar el hueso como niebla. La espalda de la princesa Allen quedó expuesta. Sus guardias demasiado lejos. Su atención se centró en el embajador Chen, quien probablemente todavía estaba destrozando ese saludo. Darius la golpeó de costado, no gentil. Una entrada completa que los envió a ambos desparramados. Sintió el impacto de la hoja entre sus omóplatos. Sentí que atravesaba armaduras corporales clasificadas para fuego de armas pequeñas, pero aparentemente no para la metalurgia alienígena que había dado a luz a esta pieza particular de muerte. El frío se extendió por su pecho, lo que parecía estar mal porque estaba bastante seguro de que ser apuñalado supuestamente estaba caliente, ardiendo, pero esto se sentía como ahogarse en agua helada. El atrio estalló en caos. Gritos en varios idiomas, la fuerte percusión de las armas de energía descargándose, el tintineo cristalino de algo costoso rompiéndose. Darius se encontró en el suelo, mirando un cielo extraño a través de ventanas de 3 pisos de altura, su sangre se derramaba debajo de él en un charco que parecía muy oscuro contra la pálida piedra. El rostro de la princesa Ailén apareció a la vista por encima de él. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. Esas elegantes orejas presionadas contra su cráneo en lo que su conciencia desvanecida reconoció como angustia extrema. Ella estaba diciendo algo, moviendo la boca. Pero su implante traductor aparentemente había decidido que este era un buen momento para funcionar mal porque todo lo que escuchaba eran sílabas musicales que no significaban nada. Sus manos presionaron contra su pecho y salieron carmesí. Demasiado brillante, demasiado. Quería decirle que estaba bien, que este era literalmente su trabajo, que ser apuñalado para que otras personas no tuvieran que hacerlo estaba ahí en la descripción del trabajo del oficial de seguridad bajo otras tareas asignadas. Pero su boca no cooperaba, y el frío se extendía, y su rostro se desvanecía en una mancha azul y dorada y 3 rayos de sol. Su último pensamiento coherente antes de que la oscuridad se lo llevara fue que Rodríguez absolutamente se iba a burlar de él por esto cuando se despertara. Y realmente esperaba despertarse porque morir en un mundo extraño durante una función diplomática parecía el tipo de muerte vergonzosa que haría reír a la gente en su funeral. Entonces nada más que frío y oscuro y el sonido distante de gritos que podrían haber sido suyos. Despertarse fue como ser ensamblado a partir de piezas de repuesto por alguien que había perdido el manual de instrucciones. Darío se dio cuenta de que su cuerpo estaba hecho pedazos. Primero, el pitido constante de algo monitoreando los latidos de su corazón, luego la presión de las sábanas contra su piel, luego el dolor sordo en su pecho que sugería que su torso había recibido recientemente a un visitante muy desagradable. Intentó abrir los ojos e inmediatamente se arrepintió cuando una luz intensa le apuñaló directamente en el cerebro. Vuelve la conciencia humana. Trate de no moverse. Su andamio interno todavía se está tejiendo de nuevo. La voz hablaba inglés con un acento melódico que es un implante traductor que se vuelve plano y clínico. Darius logró abrir un ojo lo suficiente como para ver a una enfermera de Valoran de pie junto a lo que supuso que era una cama, aunque parecía más como si alguien hubiera cruzado una camilla de masaje con la cabina de una nave espacial. Su piel era del azul pálido del hielo invernal. Sus largas orejas decoradas con pequeños anillos de plata que sonaban suavemente cuando se movía. Sostenía un dispositivo que parecía una tableta y tenía un bebé con un anillo de humor.
Su superficie se arremolinaba con colores que probablemente significaban algo médico e importante. ¿Cuánto tiempo? La voz de Darius salió como si hubiera estado haciendo gárgaras de grava. 3 días. Estuviste clínicamente muerto durante aproximadamente 4 minutos, lo que les dio a todos bastante emoción. La cuchilla cuántica perforó tu pulmón, melló tu corazón e hizo cosas creativas en tu columna vertebral que no describiré a menos que disfrutes de las pesadillas. Tuvimos que regenerar varias piezas importantes de ti. Terapia biorregenerativa de regeneración. Sus células son tecnología, una gran cantidad de equipos muy costosos que su gente aún no tiene. Hizo una anotación en su tablilla imposible. La buena noticia es que vivirás. La mala noticia es que desearás no haberlo hecho cuando escuches lo que sucede a continuación. Antes de que Darius pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta de su habitación, porque aparentemente allanó una habitación privada, que parecía excesivo para un oficial de seguridad que simplemente había hecho su trabajo lo suficientemente mal como para ser apuñalado, abierto sin abrir realmente. La pared simplemente fluía hacia un lado como metal líquido, lo cual era profundamente inquietante de ver. Entró una mujer que solo podía ser la reina Cítara porque se movía como la gravedad, fue una sugerencia que había elegido aceptar en lugar de una ley que tenía que obedecer. Era más alta que su hija, su piel, un tono azul más intenso que le recordaba a Darius los océanos de la Tierra antes de que la contaminación los volviera grises. Sus orejas eran más largas, más elaboradas, perforadas con adornos dorados que probablemente significaban cosas para las que él no tenía contexto. Llevaba una armadura que parecía ceremonial, pero Darius apostaría a que su pensión podría detener una bomba nuclear táctica. Todas las líneas fluidas y los circuitos integrados que pulsaban con una luz tenue. Sus ojos eran del color ámbar, y cuando se fijaron en él, se sintió como un insecto bajo un microscopio siendo estudiado por algo que podría diseccionarlo si se volvía lo suficientemente curioso. Oficial de seguridad Darius Kane. Su voz pasó por alto a su traductor por completo, hablando inglés con una pronunciación perfecta que sugería que ella había estudiado a la humanidad más a fondo de lo que él había estudiado a su gente. Salvaste la vida de mi hija. Hice mi trabajo, Majestad. Trató de sentarse, y la enfermera hizo un sonido como el de un gato al que le habían pisado la cola. Le dije, no muevas el andamio. Déjalo sentarse, dijo la reina, y no fue una sugerencia. La enfermera parecía amotinada, pero ajustó algo en su tableta. La cama se movió debajo de los componentes mecánicos de Darius. No podía ver cómo se reorganizaban hasta que estaba erguido sin tener que usar nada de su anatomía recientemente regenerada. Se arrojó a sí mismo delante de un asesino de la hoja, la reina siguió, lo miraba con aquellos inquietantes ojos. No interceptar, no deponer las armas, sino a tomar el golpe que significó para la princesa Ailén. De nuevo, señora, ¿qué es el trabajo? Proteger a los dignatarios. Tomar los golpes que no pueden permitirse el lujo de tomar. Excepto que mi hija no se le haya asignado el cargo. Su responsabilidad era de los humanos de la delegación. Estaba rodeada de nuestros guardias, protegidos por nuestra seguridad, nuestra responsabilidad. Darío abrió la boca y la volvió a cerrar. Ella tenía un punto, un muy buen punto con el que él realmente no podía discutir porque en algún momento entre ver la espada y golpear el suelo, su cerebro aparentemente había decidido que las descripciones de trabajo eran más como pautas. De todos modos, el instinto finalmente lo logró. Vio la amenaza, se movió para contrarrestarla. Realmente no pensé en a quien le correspondía la jurisdicción. Sí, dijo la reina, y algo en su tono hizo que el cabello de la nuca se le erizara. Instinto. Supongo que conoce el concepto del precio de la sangre. No puedo decir que haya tenido el placer, Su Majestad. La enfermera hizo un pequeño sonido que podría haber sido una risa o posiblemente un sollozo. La expresión de la reina no cambió, lo que de alguna manera empeoró las cosas. En la cultura valoriana, cuando alguien acepta voluntariamente un golpe fatal destinado a la realeza, se une al linaje de esa realeza. La deuda creada se considera de escala cósmica más allá de la capacidad de pago de la mera gratitud. El universo ha sido desequilibrado.
La única forma de restaurar el equilibrio es a través de un vínculo permanente. Como un knighthood, sugirió Darius con esperanza. Pensión, muy buen lugar de estacionamiento. Matrimonio. El pitido de su monitor cardíaco de repente se hizo muy fuerte y muy rápido. La enfermera ajustó algo sin mirarlo. La reina esperó, paciente como una piedra, mientras el cerebro de Darío intentaba y fracasaba en procesar lo que acababa de escuchar. Lo siento. ¿Dijiste que te casarías con la princesa Ailén? La ceremonia se llevará a cabo dentro de un mes después de que haya completado su recuperación y una instrucción rudimentaria sobre la conducta adecuada. Su gente ha sido notificada. Las negociaciones están en marcha con respecto a su transferencia de ciudadanía y las implicaciones diplomáticas. Eso es que no puedes simplemente salvarle la vida. Se supone que eso es algo bueno. ¿Cómo es el matrimonio forzado la recompensa por no dejar que alguien sea asesinado? No es una recompensa, oficial Khan. Es la ley. La expresión de la reina se suavizó en aproximadamente una molécula. Salvaste la vida de mi hija, pero al hacerlo, te uniste a su destino. En nuestra cultura, este es considerado el más alto honor. Entiendo que tu gente lo ve de manera diferente. Mi gente también ve el secuestro de manera diferente, Majestad. Y estoy recibiendo algunas vibraciones de secuestro realmente fuertes de esta conversación. La enfermera volvió a hacer ese sonido. Definitivamente una risa esta vez. Sofocado rápidamente. Los labios de la reina se crisparon en algo que podría haber sido divertido si no fuera tan aterrador. Eres libre de negarte, por supuesto. Serás devuelto a tu gente. Todos los cargos de incidente diplomático fueron desestimados. Sus gastos médicos cubiertos. Un acuerdo generoso proporcionado por sus problemas. Eso suena significativamente mejor que casarme con alguien con quien nunca he hablado, así que sí, elijo. Sin embargo, la reina continuó como si él no hubiera hablado. Se requerirá que mi hija se quite la vida para saldar la deuda, ya que aceptar la salvación sin el pago adecuado se considera el mayor deshonor en nuestra cultura. Ella preferiría esto a vivir con desequilibrio cósmico. Somos muy particulares con estas cosas. Darius la miró fijamente. El monitor cardíaco continuó emitiendo un pitido de pánico. La enfermera tuvo la gracia de parecer incómoda. Eso es chantaje emocional. Esa es la ley Valoran. No espero que lo entienda, oficial Caín. No espero particularmente que te guste, pero sí espero que lo aceptes porque la alternativa es explicar a tus superiores por qué salvaste a una princesa solo para causarle la muerte de todos modos. La reina se dirigió hacia la puerta, que se abrió amablemente. Tienes hasta que te liberen de la atención médica para aceptar tus nuevas circunstancias. Te sugiero que uses el tiempo sabiamente. Dejó la pared sellada detrás de ella como si nunca hubiera estado allí. Darío se sentó en su imposible cama envuelto en bioregenerative vendas que tarareaba suavemente contra su piel y tratamos de averiguar cómo salvar la vida de alguien. Había logrado destruir a su propia. La enfermera le dio unas palmaditas en su hombro con algo parecido a la simpatía. Si ayuda, la mayoría de los matrimonios en virtud de la sangre del precio final razonablemente feliz. Síndrome de Estocolmo, trauma compartido, ese tipo de cosas. Eso no ayuda. No, ella aceptó alegremente. Yo no creo que lo haría, pero mira el lado positivo. Usted nunca tendrá que preocuparse por el dinero de nuevo. Usted va a vivir en un palacio, y la comida es excelente. Además, la princesa es bastante hermosa si te gusta ese tipo de cosas. Me gustaba poder elegir con quién me casaba. Bueno, dijo la enfermera, tomando más notas en su tableta. Ninguno de nosotros consigue todo lo que quiere. Bienvenido a Valoria Prime, oficial Caín. Trate de no morir de estrés antes de la boda. La recuperación resultó tener menos que ver con la curación y más con ser sometido a lo que Darius solo podía describir como un submarino cultural. El ala médica lo dio de alta después de 2 semanas de terapia que implicó acostarse en campos de luz que sabían a cobre y le picaban los huesos, e inmediatamente fue trasladado a cuartos en el Palacio Real que eran más grandes que todo el apartamento en el que había crecido en la estación.
La vista por sí sola valía más que los ahorros de su vida. Enormes ventanas con vistas a valles donde los conflictos civiles de Valoria habían dejado cicatrices en el paisaje, cadenas montañosas que brillaban débilmente a la luz de 3 soles ponientes y una ciudad que parecía que alguien la había cultivado en lugar de construirla, todas curvas orgánicas y arquitectura bioluminiscente. Tenía aproximadamente 6 horas para apreciar su nueva jaula dorada antes de que los tutores descendieran. Caret llegó primero, un anciano Valoran cuyas largas orejas se caían con la edad y cuyas primeras palabras fueron: «Pareces que alguien te dijo que el universo tiene un sentido del humor enfermizo y luego lo demostró». «Eso es sorprendentemente exacto», dijo Darius desde donde había estado parado junto a la ventana, tratando de averiguar si la caída era sobrevivible o simplemente teatral. «No te molestes. Las ventanas no se abren y están hechas de algo que se ríe de la densidad ósea humana». Caret se acomodó en una silla que crecía del suelo al acercarse. La habitación aparentemente decidiendo que se necesitaban muebles. «Estoy aquí para enseñarte cómo no avergonzarte a ti mismo, a tu novia o a tu especie durante las funciones formales». El listón está bajo, pero los humanos me han sorprendido antes con su habilidad para quedarse en el limbo debajo. No estoy segura de querer que me enseñen a participar en mi propio secuestro. Comprensible. También irrelevante. La reina ha hablado. Se invoca la ley. Y puedes aprender a navegar esto con dignidad o puedes tropezar con él como un turista borracho y hacer que todos se sientan miserables. Tú eliges, pero me pagan de cualquier manera. Darius descubrió que le gustaba Caret a pesar de todo. Durante los siguientes días, el viejo Valoran le enseñó los conceptos básicos del protocolo judicial con el tipo de humor cínico que sugería que alguien que había pasado demasiados años viendo a la realeza era ridículo. Cómo ingresar a la sala del trono sin parecer que se acercaba a una ejecución, qué reverencia formal era apropiada para qué rango y por qué equivocarse podría iniciar un incidente diplomático o simplemente hacer que todos se rían de él detrás de sus manos. El intrincado desorden de la etiqueta gastronómica de Valoran, que involucraba aproximadamente 40 utensilios diferentes y una jerarquía de alimentos que no tenía sentido para la biología humana. Este tenedor es para el tercer plato, que se servirá con la composición química adecuada para su sistema digestivo, pero solo si ha usado el cuchillo correcto en el segundo plato. De lo contrario, el chef se siente insultado y obtienes la versión que causa alucinaciones leves. Eso parece excesivo. Eso es lo que dije cuando lo inventaron hace 300 años. ¿Pero alguien me escuchó? No. Solo era un oficial subalterno de protocolo que pensó que tal vez nos estábamos tomando la cena demasiado en serio. Los otros tutores fueron menos entretenidos. Hubo un lingüista que trató de enseñarle Valoran formal y pareció ofenderse personalmente porque su lengua no podía emitir los sonidos correctos. Un historiador que hablaba sobre el significado de la línea de sangre hasta que Darius quiso arrancarse las orejas. Y una mujer aterradora llamada Selit que le enseñó a caminar correctamente. Aparentemente, lo había estado haciendo mal toda su vida. «Te mueves como un depredador tratando de no ser notado», observó ella, viéndolo cruzar la habitación por 15ª vez. «Todo es eficiencia y evaluación de amenazas. La nobleza Valoran se mueve como si fuera dueña del aire que respira. Hombros hacia atrás, barbilla hacia arriba como la gravedad es un poco opcional. Soy un oficial de seguridad. Mudarme como si fuera dueño del lugar es una buena manera de pasar por alto las amenazas. Vas a ser una consorte real. Mudarse como seguridad contratada es una buena manera de confundirse con seguridad contratada». Las apariciones públicas comenzaron en la segunda semana. Darius estuvo al lado de la princesa Ailén durante los procedimientos judiciales en los que los nobles valorianos presentaron quejas y solicitudes de comprensión, tal vez una de cada 5 palabras, incluso con su implante de traductor. Luchando heroicamente, la princesa se sentó en un trono más pequeño junto al de su madre, con la expresión tallada en hielo, reconociendo a los peticionarios con asentimientos tan sutiles que Darius solo los atrapó porque Caret le había enseñado específicamente a cuidarlos. Ella nunca lo miró, ni una sola vez. Bien podrían haber sido muebles que ocasionalmente respiraban. La revisión militar fue peor.
Rango tras rango de guerreros Valoran con armaduras que los hacían parecer como si hubieran salido de un sueño febril. Todos los bordes y gracia letal. Realizaron maniobras que involucraban manipulación de la gravedad y armas que doblaban la luz en formas cortantes. Darius se paró en la plataforma de revisión junto a Ailén, dolorosamente consciente de que todos los guerreros probablemente podrían matarlo de 6 maneras diferentes antes de que terminara de parpadear. Varios de ellos lo miraron con expresiones que iban desde curiosas hasta abiertamente despectivas. El humano que ató a su princesa a través de una antigua ley que no tuvo más remedio que honrar. Después, en el transporte de regreso al palacio, Ailén habló con él por primera vez desde que se despertó en el ala médica. No tienes que asistir a todas las funciones. Estás recuperándote. Estoy lo suficientemente recuperado, dijo Darius, viendo pasar el flujo de la ciudad a través de ventanas que probablemente costaron más que un transbordador. Y esconderte en mis aposentos mientras haces esto solo parece peor. Ella se volvió para mirarlo, luego míralo de verdad, sus ojos ámbar y legibles. Este no es un mundo, oficial Caín. Esta no es tu gente. No nos debes nada más allá de lo que exige la ley. La ley exige que me case contigo. Bastante seguro de que incluye mostrando las cosas. La ley exige la ceremonia. Lo que sucede después es menos prescrito. Ella miró de nuevo a la ventana y la ciudad más allá. Podemos mantener vidas por separado. Muchos matrimonios políticos lo hacen. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero dejó de importar cuando se lanzó a sí mismo frente a esa hoja. El transporte se instaló en una plataforma de aterrizaje que crecía desde la pared del palacio como una flor que florecía al revés. Ailén izquierda sin esperar una respuesta. Sus guardias cayendo en formación a su alrededor, dejando a Darius solo con el piloto y la creciente certeza de que de alguna manera había empeorado todo al tratar de no morir. Las cenas formales eran un tipo especial de tortura. 12 platos de comida que iban desde deliciosos hasta activamente alucinógenos, servidos en platos que cambiaban de color para indicar la temperatura óptima de consumo. Darius se sentó junto a Ailén en una mesa que podría haber sentado a 50, rodeado de nobles que hablaron en rápido Valoran que su implante dejó de intentar traducir. Ella desempeñó su papel con precisión mecánica, riéndose en los momentos apropiados, respondiendo a las tácticas conversacionales con facilidad practicada y manteniendo una pared entre ellas que bien podría haber sido hecha del mismo material que las ventanas indestructibles. Después de una noche particularmente insoportable, en la que aparentemente había usado el tenedor equivocado y había hecho que una anciana duquesa lo mirara como si se hubiera orinado en su sopa, Darius encontró a Caret esperando en sus aposentos. Lo estás haciendo mejor de lo esperado, dijo el viejo Valoran, lo que probablemente tenía la intención de ser alentador, pero aterrizó en algún lugar casi condenatorio con débiles elogios. Estoy bastante seguro de que fallé en cualquier prueba que fuera. Oh, absolutamente lo hiciste, pero fallaste con el estilo, lo que cuenta para algo. A Caret se le crisparon los oídos en lo que podría haber sido diversión. La princesa está luchando con esto tanto como tú, si eso ayuda. No es así, pero gracias por intentarlo. Ella ha sido entrenada toda su vida para poner el deber por encima del deseo, la responsabilidad por encima de las preferencias personales, y ahora está atada a un humano que no conoce a través de una ley que no tiene más remedio que obedecer. Ninguno de los dos pidió esto. Entonces, ¿por qué me mira como si personalmente arruinara su vida? Porque lo hiciste desde su perspectiva. No maliciosamente, no intencionalmente, pero le quitaste la elección de con quién pasaría su vida. Que tú también salvaste su vida es casi irrelevante. Daria se desplomó en una silla que se ajustó a su peso. Esto es una locura. Bienvenido a Valoria, dijo Caret alegremente. Donde hemos convertido la locura en tradición y la tradición en ley. Descanse un poco, oficial Khan. Mañana empiezas a entrenar en combate y confía en mí, querrás estar alerta por eso. Entrenamiento de combate. Se espera que las consortes reales puedan defenderse. No puedes permitir que te apuñalen 2 veces en el mismo año. Parece descuidado. El patio de entrenamiento estaba abierto al cielo.
toda piedra pálida y armas de práctica que zumbaban con energía contenida. Darius llegó al amanecer y lo encontró vacío, excepto por los estantes de armas y los maniquíes de entrenamiento que parecía inquietantemente realista. Estaba examinando una hoja que parecía vibrar en frecuencias que su mano podía sentir, pero sus oídos no podían oír cuando Ailén entró por el arco lejano. Llevaba una armadura de entrenamiento que parecía metal líquido derramado sobre su cuerpo, su cabello dorado recogido hacia atrás, esas largas orejas de alguna manera la hacían parecer más peligrosa en lugar de menos. Se movió por el patio con la gracia fluida de alguien que había estado entrenando desde la infancia, seleccionó una hoja de práctica del estante sin mirar y se volvió hacia él. Su instructor se retrasa, dijo. Entrenaré contigo hasta que llegue. Nunca he usado armas Valoran. Esto parece una mala idea. Entonces perderás rápidamente y aprenderás algo. Posición lista. Ella no esperó la confirmación. Simplemente atacó con una velocidad que hizo que su entrenamiento de combate pareciera que se había estado moviendo a través del jarabe. Darius apenas levantó su espada a tiempo para desviar un golpe que lo habría llevado a la garganta. Tropezó hacia atrás y comió piedra mientras ella le sacaba las piernas de debajo de él en un movimiento tan rápido que él no lo vio venir. Te mueves como si estuvieras tratando de no romper algo, observó ella, parada sobre él con la espada bajada. Estoy tratando de que no me mate una princesa que claramente está ejercitando cierta agresión. Por primera vez desde que la conoció, Ailén sonrió. De hecho, sonrió y transformó todo su rostro de hielo tallado en algo cálido y genuinamente divertido. Levántese, oficial Caín. Nuevamente, las sesiones de combate se convirtieron en la única parte del día de Darius que se sintió real. Todo lo demás era rendimiento. De pie en los salones del trono vistiendo ropas ceremoniales que parecían chaquetas rectas muy caras. Asistía a cenas en las que luchaba con utensilios que parecían diseñados para complicar al máximo la comida. Sonriendo para funciones diplomáticas donde la gente lo miraba como si fuera una curiosidad o un error. Pero en el patio de entrenamiento al amanecer, con las cuchillas de práctica zumbando en sus manos y 3 hijos pintando el cielo en tonos ámbar y rosa, Eli dejó de ser prisionero y captor, víctima y beneficiario de la ley antigua. Eran solo 2 personas aprendiendo los ritmos del otro, probando límites, encontrando los espacios donde terminaba el deber y comenzaba la elección. Ella era más rápida que él, entrenada desde la infancia en formas de combate que hacían que las artes marciales humanas parecieran torpes en comparación. Pero él era adaptable. Su entrenamiento en seguridad se basó en leer a los oponentes y encontrar debilidades en sus patrones. La tercera semana, logró desarmarla por primera vez. Ella miró su espada en el suelo, luego a él. Esas largas orejas se adelantaron en lo que había aprendido que significaba sorpresa. Suerte, dijo ella. Absolutamente, estuvo de acuerdo, tratando de no mostrar cuánto le temblaban los brazos por el esfuerzo. Un accidente completo no volverá a suceder. Sucedió de nuevo al día siguiente y al día siguiente. Al final de la 4ª semana, estaban intercambiando victorias, y Ailén había dejado de mirarlo como si fuera un mueble. El progreso se sentía como poder hacer reír a una princesa guerrera cuando deliberadamente buscaba a tientas un movimiento solo para ver su reacción. Empezaron a hablar durante las pausas para beber agua, sentados en la pared del patio mientras la ciudad se despertaba a su alrededor. Pequeñas cosas al principio, sus quejas sobre la política de la corte, sus historias sobre crecer junto a una estación donde el agua estaba racionada y el aire fresco era un lujo. Pero gradualmente las conversaciones se profundizaron, encontraron sustancia en frustraciones compartidas. ¿Me odias?, ella preguntó una mañana, 3 semanas antes de la boda, que ninguno de los dos había elegido. Darius consideró la pregunta mientras observaba cómo los drones de mantenimiento reparaban daños en los valles de abajo. Cicatrices sobrantes de conflictos que no entendía del todo. No, odio la situación. Odio que no tuviéramos otra opción, pero tú no pediste esto más que yo. Podría haber rechazado el precio de la sangre. Deja que el desequilibrio cósmico permanezca. Lidia con el deshonor. Ella no lo miraba, sus ojos fijos en las montañas distantes. Mi madre me dio la opción en privado.
¿Por qué no lo hiciste? Porque esa espada estaba destinada a matarme y tú la tomaste en su lugar. Estabas dispuesto a morir por alguien que no conocías, sin dudarlo, sin cálculos. Ese tipo de desinterés es raro en los tribunales. Raro en cualquier lugar realmente. Ella se volvió para mirarlo, entonces, su expresión ilegible. Pensé que si iba a estar atado a alguien por ley, mejor a alguien que eligiera el sacrificio por encima de la supervivencia, incluso cuando no tenía que hacerlo. Esa es una interpretación generosa del instinto y el mal control de los impulsos. Quizás ella casi sonrió. Pero te he estado observando estas semanas. La forma en que tratas a los sirvientes como personas en lugar de muebles. La forma en que realmente escuchas cuando Caret habla en lugar de simplemente asentir e ignorarlo como lo hacen la mayoría de los estudiantes. La forma en que te esfuerzas tanto en estas funciones, aunque odias cada minuto de ellas, lo del tenedor fue realmente un accidente. Hay demasiados tenedores. Hay demasiados tenedores, estuvo de acuerdo. Y esta vez, ella sonrió. Es un exceso performativo diseñado para separar a los que pertenecen de los que no. Siempre he pensado que era ridículo. Tú eres la princesa. ¿Podrías cambiarlo? Podría, pero cambiar las tradiciones crea enemigos, y ya tengo suficientes de esos. Su sonrisa se desvaneció. El intento de asesinato no fue al azar, Darius. Hay facciones en la corte que quieren volver a las viejas costumbres, que ven las políticas progresistas de mi madre como una debilidad. Una consorte humana atada por el precio de la sangre simboliza todo a lo que se oponen. Entonces, soy una declaración política. Eres una complicación que no anticiparon. Me querían muerto, mi madre desestabilizada y un retorno a las políticas aislacionistas. En cambio, consiguieron un oficial de seguridad humano vinculado al linaje real por una ley inquebrantable. Y no saben qué hacer con eso. Antes de que Darius pudiera responder, el patio se iluminó con el tipo de luz que hizo gritar su instinto de combate. Se estaba moviendo antes de que el pensamiento se pusiera al día, derribando a Ailén de la pared cuando una explosión atravesó el espacio donde habían estado sentados. Golpearon el suelo con fuerza, rodaron juntos a través de una piedra que de repente tenía demasiados bordes afilados y chocaron contra un pilar mientras las cargas secundarias detonaban en secuencia alrededor del perímetro del patio. El balcón de observación donde habían estado sentados se derrumbó hacia adentro, el metal y la piedra se doblaron como el papel, la atmósfera gritando a través de la brecha hacia el vacío exterior. La mano de Ailén encontró su agarre lo suficientemente fuerte como para doler y permanecieron presionados contra el pilar mientras los sistemas de emergencia se activaban con eficiencia mecánica. Los campos de fuerza encajados en su lugar a través de la atmósfera de Brereich se estabilizaron y los gritos cesaron tan repentinamente como comenzaron. Las alarmas sonaban en frecuencias que hacían doler los dientes de Darius. Ailén ya se estaba moviendo, alejándolo del pilar, revisándolo para detectar lesiones con las manos que temblaban a pesar de su entrenamiento. ¿Estás herido? Magullado, confundido, moderadamente aterrorizado. Él la revisó a su vez. Encontré rasguños y armadura de entrenamiento rota, pero nada crítico. Esta es la segunda vez que alguien intenta matarte conmigo como daño colateral. Estoy empezando a tomármelo como algo personal. Ella se rió, aguda y ligeramente histérica, luego se sorprendió a sí misma. Su expresión cambió a algo crudo, despojada de la máscara cuidadosa ella usó en la corte. Me agarraste de nuevo. Ni siquiera dudaste de nuevo. Instinto y mal control de los impulsos. Hemos establecido este patrón. No. Ella seguía sosteniendo su mano. Se dio cuenta de que sus dedos se enredaban con los suyos como si temiera que desapareciera si lo soltaba. No sabía sobre el precio de la sangre la primera vez. Ahora no tienes excusa. Sabías el peligro. Sabía que eras un objetivo por mí. Y aún así, ella se detuvo, algo se quebró en su voz. ¿Por qué sigues salvándome? Darius la miró, esta princesa alienígena de piel azul y orejas y ojos largos que soportaron generaciones de deber, sacrificio y soledad, y se dio cuenta con el tipo de claridad que solo provenía de casi morir de que
En algún lugar entre la proximidad forzada y las sesiones de combate y conversaciones al amanecer, había dejado de resentirse con las cadenas que lo ataban y comenzó a elegirlas en su lugar. Porque en algún momento del camino, dejaste de ser la persona con la que se me ordenó casarme y comenzaste a ser alguien a quien elegiría de todos modos. Si tuviéramos tiempo, si las cosas fueran diferentes, si no estuviéramos atrapados por leyes que ninguno de los dos pidió. Él le apretó la mano. Pero estamos atrapados y la ley dice que nos casaremos. Y honestamente, he tenido peores asignaciones. Eso es lo menos romántico que alguien me ha dicho jamás. Dame tiempo. Todavía estoy aprendiendo tu cultura. Tal vez haya un tenedor para declaraciones románticas sobre las que aún no me han enseñado. Ella lo besó entonces, allí mismo, en el patio en ruinas, con las alarmas aún sonando y los equipos de emergencia entrando corriendo a través de las paredes rotas. Fue breve, casi desesperado, con sabor a miedo y alivio, y el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en un matrimonio nacido de la ley antigua y los intentos de asesinato. Cuando se retiró, su expresión se había convertido en algo decidido. Mi madre necesita saber sobre esto. Ahora, esto no fue oportunista. Alguien planeó esto, conocía nuestra rutina, sabía exactamente dónde estaríamos. La reina Satara llegó con su guardia personal, y su rostro cuando vio el balcón destruido fue la primera vez que Darius la vio lucir genuinamente enojada. Escuchó su relato con una expresión tallada en piedra, luego habló en rápido valoran a su capitán de guardia. Cuando se volvió hacia ellos, su voz era helada. Esto se coordinó con el primer intento. La facción que se opone a nuestra alianza con la humanidad quiere evitar su matrimonio porque simboliza todo lo que temen. Cambio, integración, el fin del aislamiento valoran. Miró entre ellos, sus ojos ámbar calculando. Lo intentarán de nuevo. Tu boda los convierte a ambos en objetivos, pero cancelarla se vería como una debilidad y los envalentonaría aún más. Así que procedemos, dijo Ailén, de pie más erguida a pesar de su armadura desgarrada y su piel raspada. Nos casamos, presentamos un frente unificado y los retamos a intentarlo de nuevo. Ese es un plan terrible, observó Darius. Estoy dentro. ¿Cuándo es la boda? 2 semanas. Lo estoy moviendo hacia adelante. Cuanto más esperemos, más oportunidades tendrán. La expresión de la reina se suavizó fraccionalmente. Lo siento, oficial Caín. Salvaste a mi hija 2 veces y no ganaste nada más que peligro por ello. De hecho, Su Majestad, creo que gané algo mejor que seguridad. Miró a Ailén, la encontró mirándolo con una expresión que no podía leer del todo, pero que estaba aprendiendo a reconocer. Me gané una elección, aunque me tomó un tiempo darme cuenta de que la estaba haciendo. La boda fue más pequeña de lo planeado originalmente. Confinado a secciones seguras del palacio con seguridad que habría puesto celosa a una instalación militar. Darius vestía una armadura ceremonial que Caret juró que era apropiada y definitivamente no lo haría parecer ridículo. Ailén vestía algo que parecía que sus antepasados habían tejido la luz de las estrellas en tela. Su cabello dorado elaborado con trenzas que probablemente comunicaban cosas que él pasaría años aprendiendo a leer. Cuando se presentaron ante la reina y pronunciaron votos en 2 idiomas, comprometiéndose a través de la elección en lugar de solo la ley, Darío sintió que el peso de la misma se asentaba como una armadura que había elegido usar en lugar de las cadenas que se había visto obligado a llevar. Después, de pie en un balcón seguro con vista a la ciudad con su esposa. A eso le llevaría a acostumbrarse, Ailén se apoyó en él de una manera que se sentía extraña y perfectamente natural. ¿Sigues pensando que ganaste algo mejor que seguridad? Pregúntame de nuevo después del próximo intento de asesinato. Eso tampoco es romántico. Estoy trabajando en ello. Dame otros 20 años. Descubriré la bifurcación correcta para las declaraciones. Ella se rió, y en algún lugar de la ciudad de abajo, Doloria Pran continuó su lenta transformación del aislamiento a algo nuevo. Llevado adelante por un matrimonio que comenzó con una espada y terminó con una elección hecha libremente por 2 personas que habían aprendido que a veces el sentido del humor enfermizo del universo creaba exactamente lo que se necesitaba, incluso si nadie había sabido pedirlo.